Buenas tardes. La exposición que nos corresponde esta tarde es sobre regionalismo y orden mundial, de la materia de estudios regionales impartido por el doctor Jonathan Vadillo Reguera. Los integrantes del equipo somos Marcela Alín Toledo, Beatriz Sánchez Galindo, Manuel Alejandro Gómez López y Jonathan Samir Anguiano. Esta exposición está dividida en 4 partes. La primera es una discusión inicial sobre las distintas visiones del orden global. La segunda parte, el argumento de un mundo de bloques de los años iniciales de la posguerra fría. La tercera parte, el interregionalismo y transregionalismo. Y para finalizar, el macroregionalismo y la lucha estratégica entre Estados Unidos y China. Visiones del orden global. Como la historia ha mostrado, es alrededor del fin de las grandes conflagraciones bélicas cuando un nuevo orden geopolítico es discutido, negociado y finalmente pactado por las potencias vencedoras sobre la base de la cuota de poder que cada una haya logrado y en línea de sus respectivos intereses económicos y estratégicos. Más específicamente, son los líderes de estas potencias quienes definen los términos del pacto y los contornos del nuevo orden. Las visiones dominantes del orden mundial a partir de las tendencias y de las concepciones teóricas dominantes. Entre las perspectivas teóricas existen las visiones idealistas y las visiones realistas, las cuales tienen sus propuestas de orden mundial, aunque en general la perspectiva idealista resulta dominante en la mayoría de los casos. La definición más elaborada sobre orden global es la aportada por Michael Bass, quien sostiene que el concepto de orden mundial resume el sistema de reglas formales e informales que imparte cierta conformidad legal y predictibilidad a las interacciones nacionales y transnacionales que se producen en ausencia del marco político y de la inequívoca autoridad que hasta ahora ha caracterizado al Estado-nación soberano en el orden westfaliano. Esta definición hace referencia a la noción tradicional de orden mundial. Es un arreglo pactado explícita o tácitamente entre las potencias dominantes, generalmente después de una conflagración mayor, acerca del papel que cada una de ellas ha de desempeñar y los principios, leyes e instituciones que hablan de gobernar las relaciones entre todos los actores en la escena global durante un periodo determinado. Sobre esa base es necesario, por lo tanto, distinguir entre orden mundial, orden internacional y orden económico internacional. El orden mundial es el que rige entre actores estatales y no estatales. El orden internacional es el que opera entre estados-nación soberanos. Y el orden económico internacional, el que alude a las reglas y de acuerdo con los cuales los países interactúan en la producción, finanzas, comercio e inversión. Se argumenta que el mundo actual está dividido en 3 campos formados alrededor de 3 grandes imperios: China, la Unión Europea y Estados Unidos de América, los cuales tratan de moldear el mundo de acuerdo con sus intereses. Haciendo uso de su poderío imperial, se dice que esos campos compiten entre sí para atraer a sus órbitas a los países de lo que se llamó el Segundo Mundo. En este contexto, la Unión Europea surge como el imperio más poderoso de la historia, pues no domina, sino más bien disciplina. Por otro lado, resulta cada vez más imperativa la construcción de un esquema efectivo de gobernanza global, del que hasta ahora se ha carecido, de modo que la comunidad mundial pueda normarse y regularse eficientemente. Solo así se podrá revertir y eventualmente reducir la fragilidad e inestabilidad que han caracterizado al orden mundial desde el fin de la Guerra Fría
y crecientemente número de actores que se ha sumado a la arena global. En este apartado hablaremos de dos conceptos, interregionalismo y transregionalismo. A continuación, veremos dos ejemplos al respecto, como son el APEC, que considera un acuerdo transregional, y la relación entre la Unión Europea y ASEAN, que se considera de tipo interregional. Según la definición de Agarwal y Quay, por transregionalismo entendemos los acuerdos que conectan países de diferentes regiones, mientras que para el interregionalismo los vínculos entre uniones aduaneras geográficamente dispersas o acuerdos de libre comercio. Comencemos hablando de la APEC, cuyos miembros no forman una unidad geográfica contigua. Como podemos ver, la cooperación económica Asia-Pacífico es un foro de 21 economías de Asia-Pacífico. Las economías miembros albergan a más de 2.900 millones de personas y representan más de la mitad del PIB mundial. La APEC se formó para fomentar una economía regional próspera y en crecimiento a través de la liberalización y facilitación del comercio y las inversiones, la cooperación económica y técnica, intercambios de información sobre mejores prácticas en comercio e inversión, procesos regulatorios y administrativos simplificados y mejora de la capacidad institucional para implementar y aprovechar los beneficios de la reforma del comercio y la inversión. Como explican Agarwal y Quay, la discusión sobre comercio y seguridad en los últimos años tiene como objetivo unirse como aliados económicos y políticos para combatir el terrorismo de actores no estatales. Esto se debe a la rivalidad política y las amenazas de seguridad percibidas entre los propios miembros de APEC, como por ejemplo, primero, por el rápido ascenso económico-militar de China y segundo, por actos terroristas y conflictos internos. Desde entonces, después del 11 de septiembre, los terroristas y los conflictos internos han estado involucrados además de los Estados Unidos, incluidos Filipinas, Indonesia, Rusia y China. La APEC cumple un propósito importante como foro para la coordinación y cooperación en los flujos transnacionales de capital, persona y bienes. Ejemplos: las crisis financieras de 97-98 en Asia pusieron la necesidad de sistemas financieros sólidos y prácticas de gestión adecuadas, lo que brindó una oportunidad para que APEC desempeñe un papel fundamental. Sin embargo, la capacidad de la organización para hacer frente a la crisis financiera fue decepcionante. De hecho, desde el comienzo de aquella crisis financiera, APEC ha reaccionado muy lentamente. Dadas las dificultades estructurales para enfrentar las crisis, la APEC continuó trabajando para proporcionar un foro para las discusiones sobre la crisis. El tema de la migración es un desafío tanto en términos económicos como de seguridad, y es tan delicado desde el punto de vista político que rara vez se mencionan los flujos de mano de obra menos calificadas que ocupan algunos de los trabajos menos deseables pero más esenciales. La APEC también ha enfatizado el vínculo entre la seguridad y el desarrollo económico en sus reuniones recientes. Entonces, la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones en casi todas las reuniones internacionales. Si bien la APEC a menudo ha sido criticada como un taller de conversación ineficaz en términos de liberalización comercial, ha demostrado ser útil para proporcionar un foro para que los líderes más importantes del mundo, muchos de los cuales históricamente han tenido relaciones difíciles, se reúnan y aparezcan en escenario en públicos juntos. Ahora hablemos de la cooperación y relación entre dos regiones importantes, la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Las políticas de la ASEAN y la Unión Europea estuvieron condicionadas por el contexto global. La ASEAN se acercó por primera vez a la Comunidad Europea en 1971. A fines de las décadas del 70 y durante la década de 80,
Nel contesto della crisi economica mondiale, Europa tendió a adoptare un'attitudine proteccionista hacia el sudeste asiático, precisamente en el momento en que varios miembros de la ASEAN habían adoptado estrategias de industrialización orientada a la exportación y consecuencia requería el acceso a los mercados de los países desarrollados. Sin embargo, ASEAN se negó a concluir un acuerdo comercial ofrecido por la Unión Europea en 1974, ya que el acuerdo no incluía una dimensión política. En cambio, se creó un grupo de estudio conjunto en 1975. Después, las principales instituciones del diálogo ASEAN-UE evolucionaron gradualmente. En la década de 80, el diálogo político se desarrolló con relativa fluidez gracias al consenso sobre las cuestiones camboyana y afgana. Los actores de ambas regiones han articulado entendimientos comunes que trascienden las relaciones meramente bilaterales entre estados individuales de las dos regiones. Se dice que para la Unión Europea, la ASEAN es un importante proveedor de productos primarios, un mercado en rápido crecimiento de varios cientos de millones de personas, un puente o puerta de entrada a la región más amplia de Asia y Pacífico, un grupo de países en desarrollo que tiene intereses y políticas similares a las de la Unión Europea y un esquema de cooperación regional del tipo que la Unión Europea se ha comprometido a apoyar. Para la ASEAN, en cambio, la Unión Europea es un mercado sustancial para productos primarios y manufacturados, una fuente de inversión extranjera directa y tecnología, un poder económico que puede equilibrar el dominio de Japón y el sudeste asiático en los Estados Unidos, y un pionero en la integración regional que a través de su reconocimiento y cooperación con ASEAN puede contribuir al fortalecimiento de la cooperación interregional en el sudeste asiático. Según Robles, esta relación está transformando el orden internacional porque promueve el progreso en las negociaciones globales, la regionalización y el desarrollo en el sudeste asiático, construye marcos interregionales para las empresas y promueve el respeto de los derechos humanos en el sudeste asiático. Pero al mismo tiempo hay temas en los que ambas partes discrepan, propio como el tema de los derechos humanos. En la década de los 90, para Europa la protección de los derechos humanos asumió un papel más destacado en las relaciones entre los miembros de la Unión Europea y en las relaciones de la Unión Europea con los países en desarrollo. En contraste, la noción de valores asiáticos parecía indicar un consenso regional en el sudeste asiático contra la protección internacional de los derechos humanos. El veto de Portugal, motivado por la condena de las violaciones de derechos humanos de Indonesia en Timor Oriental y la insistencia de la Unión Europea en la inclusión de una cláusula de derechos humanos, impidió la celebración de un nuevo acuerdo de cooperación en la reunión ministerial de la Unión Europea y ASEAN de 1992. Para concluir, según Robles, la relación ASEAN y Unión Europea tiene un alcance relativamente limitado y afecta solo a ciertas esferas de actividad en cada región. En sus interacciones, la Unión Europea posee importantes recursos materiales en forma de recursos financieros autónomos, así como la capacidad de implementar políticas, en particular el acceso al mercado en toda una región integrada. El actor más débil, la ASEAN, ha desplegado recursos considerables, principalmente tiempo, energía y creatividad, para traducir las ideas en políticas concretas y buscar recursos materiales de la Unión Europea para financiar esas políticas. Más allá de la aparente convergencia, existen diferencias significativas entre los Estados miembros de la ASEAN y la Unión Europea en temas como la protección de la propiedad intelectual, la protección de las inversiones y la reforma de la arquitectura financiera internacional. Por lo tanto, la ASEAN necesita articular su propia visión de la cooperación interregional. Muchas gracias, Marce. Ahora pasaremos a un tercer punto, el argumento de un mundo de bloques de los años iniciales de la posguerra fría. El fin de la Guerra Fría y la reunificación de la economía mundial alimentaron el debate sobre la forma futura del orden mundial. Ha habido una marcada tendencia hacia la globalización y la creación de una economía mundial y una sociedad mundial más interconectada. Este
a menudo se ha asociado con la erosión del poder de los estados nacionales para gobernar sus economías y el surgimiento de nuevas formas y agencias de gobernanza global. Al mismo tiempo, ha habido una regionalización sustancial de la actividad económica y el fortalecimiento de proyectos regionalistas lanzados por estados centrales o grupos de estados. Después del proceso de globalización y su hiperglobalización, encontramos los bloques regionales, que deben de ser entendidos como la división del mundo en esferas de influencias proteccionistas y civilizaciones rivales controladas por unas pocas grandes potencias. La economía emergente de la geografía es regional más que global. Y un aspecto distintivo del emergente orden mundial es la creación y consolidación de proyectos regionalistas como el NAFTA en las Américas, la Unión Europea en Europa y la ASEAN en el sudeste asiático. La existencia de estos proyectos regionalistas es bastante clara, aunque son muy diferentes entre sí. La Primera Guerra Mundial destrozó a este mundo más allá de la reparación. Durante la década de 1920 hubo una tendencia a la desintegración y fragmentación de unidades políticas, particularmente en Europa, pero esto fue seguido rápidamente por la reorganización del mundo en un sistema de bloques regionales. Cuando más se considere la autarquía como el objetivo, más grande deben volverse las unidades. Estados Unidos fortaleció su control sobre el continente americano. Gran Bretaña creó un bloque esterlina y sentó las bases de un sistema económico cerrado. La Rusia soviética convirtió sus vastos territorios en una unidad compacta de producción industrial y agrícola. Japón intentó la creación de una nueva unidad de Asia Oriental bajo una denominación japonesa. Esto era una tendencia hacia la concentración del poder político y económico en manos de 6 o 7 unidades altamente organizadas. La Segunda Guerra Mundial creó las condiciones para el surgimiento de una nueva hegemonía, la de los Estados Unidos, que produjo una exitosa reconstrucción económica del mundo y a lo largo del periodo de prosperidad de los años 50 y 60. Pero la paulatina erosión de la supremacía económica de los Estados Unidos significó que su poder hegemónico comenzara a declinar en la década de 1970 y ya no podía garantizar las condiciones para un orden mundial liberal estable. Los resultados fueron las recesiones e inestabilidad económicas de los años 70 y 80. La globalización y la regionalización no son proyectos de Estado, son complejos procesos de cambio social que involucran nuevos patrones distintos de interacción social entre actores no estatales. Proyectos como el regionalismo típicamente buscan acelerar, modificar u ocasionalmente invertir la dirección del cambio social en procesos como la globalización y que representa la regionalización. En la práctica, el regionalismo conjunto de proyectos estatales se cruza con la globalización. La relación entre los dos se ha vuelto particularmente nítida con el fin de la Guerra Fría. La economía global en la década de 1990 no desarrolló 2 sino 3 núcleos: América del Norte, la Unión Europea y Asia Oriental, cada uno con su propio proyecto regionalista. Pero todos comparten una apuesta por el regionalismo abierto, esa política que está dirigida a la eliminación de obstáculos al comercio. Uno de los beneficios de mayor cooperación regional ha sido la posibilidad de posibilitar el éxito de empresas y sectores regionales en los mercados globales. El énfasis se pone en la formación, la investigación, la inversión, las adquisiciones, la infraestructura y la necesidad de mantener legal y gerencial control sobre las empresas. Muchas gracias, compañeros, por la explicación de los diferentes temas que se hablaron anteriormente. Ahora, para cerrar con este video, hablaremos sobre los diferentes macroregionalismos que se han estado realizando, tales como el TPP, TTIP, RCEP y la lucha estratégica entre Estados Unidos y China. Tomando como referencia un par de textos, entre ellos la Organización Mundial de Comercio, los acuerdos megarregionales y los usos estratégicos del regionalismo de Roberto Busas y Julieta Selikovich, así como el ensayo del académico Richard Pomfret titulado Regionalism and the Global Trade System, podemos partir de la idea central que la creación e integración de distintos bloques regionales en este siglo XXI se debe a la falta de comunicación, pero, sobre todo, a la parálisis continua que está teniendo la Organización Mundial de Comercio, OMC, en cuanto a los retos y ventanas de oportunidad que se están gestando a nivel mundial
no solo en relaciones comerciales entre los estados, sino a nivel político, social y cultural, mediante el regionalismo del siglo XXI y los llamados megaacuerdos regionales. Ahora bien, habría que preguntarnos, ¿por qué hay parálisis en la OMC? ¿Hay una creación de un nuevo paradigma? Para responder a este par de preguntas, podemos señalar algunos factores, entre ellos, el declive de la OMC tras la Ronda Uruguay, que si bien marcó el apogeo y entusiasmo en torno al multilateralismo, empezaría a tener problemas estructurales a inicios del milenio en el año 2001 con las negociaciones de Doha. Otro aspecto es un cambio en la naturaleza de la agenda de negociación, una membresía más numerosa y heterogénea, así como la emergencia de nuevos actores transnacionales organizados. Otro aspecto es que hay una mayor tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea como hegemonía tradicional. La Alianza Atlántica comenzó a mostrar signos de resquebrajamiento y con ello el aumento e influencia de diferentes países en desarrollo como Brasil, India y China. Y por último, hay una mayor influencia de actores no estatales como la sociedad civil organizada. Todos estos factores darían inicio y ampliación a temas de naturaleza no fronteriza, las agendas de negociación de todos los países, pero tras varias rondas la OMC no ha logrado neutralizar las múltiples divergencias. Aunado a esto, tras los obstáculos que impone la Organización Mundial de Comercio para lograr un acuerdo común entre las naciones mediante el consenso, esto haría reducir el interés en dicho foro y, sin pensarlo, motivaría a los países a desplazar sus esfuerzos, energías y recursos hacia otras modalidades de negociación y, por lo tanto, la constitución de nuevos actores colectivos transnacionales y hacer frente a los temas comerciales del futuro, tal y como lo argumenta Mato y Subramanian en el año 2009. Ahora, hablando sobre los acuerdos megaregionales, en este punto podemos señalar que si bien desde la década de los 80 ya se contaba con tratados de libre comercio y acuerdos comerciales de manera bilateral y multilateral, en los últimos años se han destacado tres iniciativas regionales. Uno, el Acuerdo Transpacífico, o llamado TPP. Dos, el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP. Y tres, la Asociación Económica Integral Regional, RCEP. El Acuerdo Transpacífico ha tenido múltiples transformaciones y modificaciones, pero también, como argumenta Richard Pomfret en el año 2021, los nuevos acuerdos regionales y de cooperación han sido más notables y numerosos en el continente asiático. Un claro ejemplo, tal fue como lo comentó mi compañera Marcela, la Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, es uno de los claros ejemplos. De igual forma, gracias a la APEC como ejemplo del regionalismo abierto y que permitió el acceso de naciones heterogéneas en su foro de cooperación, fue que en su reunión de 2002 se pensó en crear al Acuerdo Transpacífico. Durante 2002 hasta 2013, el TPP fue incorporado a través de múltiples países. Desafortunadamente, en enero de 2017, tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, este gobierno no ratificaría dicho acuerdo. Algunas de las características que tiene el TPP son profundización y armonización de los resultados alcanzados en negociaciones bilaterales previas, aborda temas preexistentes pero también nuevas disciplinas y temáticas transversales, medidas sanitarias y fitosanitarias, temas OMC+, como el comercio electrónico, telecomunicaciones, compras gubernamentales, entre otros. Incentiva la competencia comercial de Estados Unidos, Japón y China para influenciar al continente asiático. Ahora hablemos sobre la Asociación Económica Integral Regional, o mejor conocida con sus siglas como RCEP. Esta asociación, sin embargo, a comparación del TPP, ha logrado sobresalir y hacer frente a los ataques comerciales que hubo durante la administración de Donald Trump. Dicha asociación, al igual que el TPP, conjuga países y regiones heterogéneas tanto del continente asiático como de la zona del Pacífico y es uno de los acuerdos megaregionales más importantes en la actualidad. Creado en 2012 con miembros de la ASEAN y posteriormente de otras latitudes, la RCEP aborda temas como formalizar acuerdos con las potencias asiáticas, tales como China, Japón y Corea del Sur,
mantener los acuerdos bilaterales preexistentes, colaborar de manera conjunta con los países signatarios de la ahora TPP+11 y de igual forma tiene temas de inversión, derechos de propiedad intelectual, competencia, apoyos comerciales, comercio electrónico, entre otros. Ahora bien, en contraposición al TPP y RCEP, surgió una idea aún no materializada conocida como el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión, TTIP. Dicho acuerdo busca enfrentar y resolver las restricciones propias que se dan en los países desarrollados y sobre todo de la denominada Alianza Atlántica, ya que lo que se busca es un acuerdo entre Estados Unidos y todos los miembros signatarios de la Unión Europea. Como trasfondo, dicho acuerdo busca retomar el liderazgo de Occidente en el ámbito comercial y seguir siendo influencia en el escenario internacional tras la irrupción de los poderes emergentes, tal y como lo argumenta Steinberg en el año 2013. La agenda que tiene dicho acuerdo se divide en 3 pilares. 1. Acceso al mercado de bienes y servicios, inversiones y contratación pública. 2. Cooperación, convergencia regulatoria. Y 3. Disciplinas misceláneas como el comercio de materias primas y energía, las empresas estatales, propiedad intelectual, etc. Empero, es importante señalar que dicho acuerdo no se ha destacado debido a la multiplicidad de los conflictos de interés que hay tanto entre los estados que están signando este acuerdo y las empresas privadas. Podemos concluir diciendo que los acuerdos megaregionales son una nueva ventana y fortaleza para el ámbito comercial a nivel internacional, ya que si bien la OMC aún cuenta con una cierta relevancia, no ha podido acoplar sus mecanismos y reglas a la realidad que día a día se exige no solo entre los estados-nación, sino en el ámbito empresarial, industrial y de una sociedad civil cada vez más organizada, donde cada vez más veremos mayor disputa y contención entre Estados Unidos y China.